Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio, las pencas hablan. ¿Cómo está usted? Nosotros muy agradecidos por su presencia en MXN, su televisión. Mi nombre es Lilia Arellano, estamos en su programa Fuego Cruzado y don Carlos Cardín está conmigo aquí. ¿Cómo te va? Viéndote que te levantas fresca, lozana, rozagante. Híjole, qué bárbara. Mira, fresca ¿Cómo le siempre he haces? sido. No, eso de más. Fresca siempre he sido. No he estado, No, he sido. Qué lástima que no Antes vino de Jorge, que tú me lo porque digas. tu compadre volvería a ver con otros ojos. Está tu dormidito. mirada. Está dormidito. Descansando. Él no puede levantarse estas horas. Es ¿Crees? demasiado pedirle a su edad. Ten en cuenta que creo que es un Pues si poquito ya no mayor duerme, que ¿para tú. qué? Sí, los viejillos ya no duermen, ¿verdad? Tú sí duermes. sí duermes. Tú sí duermes, José Luis Pech. Perfectamente. Como si no tuviera pecados. No me digas. Sí, Bueno, de veras. bueno, a esa edad ya es difícil cometer pecados. Oye, No la creas, la que más extraña es mi esposa. Duermes como si no tuvieras pecados, me dice. Pues yo cuando duermo como si no le debiera a nadie. Y eso, mira. Eso ya es Claro, algo. que es bastante, ¿no? Es algo. Que te lo cuenten, Lo que no tienes son remordimientos. que te lo platiquen. A tu edad sí se duerme bien, ¿verdad? Ah, tranquilamente. Como no creas. Angelito. No creas, se pinta el No pelo, es así. Ese es un Ya me secreto. cocino el primer Eduardo. Oye, ya. sin agresiones, sin Ya. agresiones. Ese es un secreto bien guardado. No, Chucho Paul, Jos Formen. no sé si sea Jos Formen, pero Ajá. lo que sucede es que las personas con tu color de piel se arrugan menos. O sea que los Moreno. negros, los morenos serios. Los Chel sí se les nota. Lo malo es que luego se ven sin arrugas y usan pañal. ¿Por qué le señalaba que a don Y Carlos? eso sí- eh? no, Ah, bueno, es que no, me él no dice es tan así. moreno como tú. Ah, no. Nada más se revolcó en su silla, se acomodó nomás. Se acomodó el pañal. Sí, se acomodó para allá. Gracias. Óyeme, qué bueno que estás aquí, porque así no me quedo sola yo entre tanto. Ya ¿verdad? estaban diciendo que por qué Tanto me dañado. sentaban aquí. Ay, sí. Tanto Que por qué me sentaban aquí. Además, fíjate que pues me hace sentir muy bien porque hace unos días lancé una crítica muy severa para mujeres que están ocupando cargos en el gobierno y que nos dejan muy mal paradas porque no cumplen con sus funciones. Entonces, pues la opinión obviamente del ciudadano se torna en una desconfianza muy grave hacia la labor de las mujeres. Y tú eres una mujer muy emprendedora, luchona, que estás muy consciente de lo que es el servicio público, que pues le has dado muestras a quienes vivimos aquí en Quintana Roo de lo que es un trabajo que se desempeña porque se siente, porque se trae, porque te gusta, no por los negocios que puedas hacer, ¿no? Y eso pues realmente a mí me da mucho gusto y yo creo que también al señor que está aquí a mi derecha, que te estima bastante, ¿no es así? Muchísimo, demasiado tal vez. ¿Verdad? Te aguanto, tú no sabes cuántas cosas. No, hombre, ya me imagino a la hora de las solicitudes de que tenemos que conseguir sillas de ruedas y que tenemos que conseguir que le saquen aquí eso es la aparte. vesícula Eso fue hace a quién sabe durante quién. 14 Eso años. fue en su campaña. ¿Así? Eso ha sido durante 14 años. Eso fue Esa en es su otra campaña. cosa. Esa es otra cosa. Entonces, realmente me da mucho gusto que estés aquí. Muchísimas Me da gracias. muchísimo gusto que al final, señor Pech, los de su partido político que coordinó durante tanto tiempo y que lo llevó a esta buena posición de éxito, pese a todo. Pese a Greg. No, hombre, y pese Pese a al Gregorio. bombardeo, qué Ya bruto. había foro. Sí, pero Qué Gregorio. bombardeo. Oye, nomás faltó que te hicieran homosexual. Les Bueno, dio trabajo. bueno. Mala fama pública. Es Es al revés volteado. difícil de revertir. Fíjate que alguien, amigo tuyo, pues cometió una indiscreción.
que va a tu favor. Si es amigo tuyo, no comete una indiscreción que te perjudique. Uy, uy. Dijo que cuando te entrevistaste con López Obrador y te dijo, a ver, ¿cuál es el pecado más grande que tienes o qué ocultas? Y que le dijiste, pues mi pecado más grande es que me gustan mucho las mujeres. Uy, eso. ¿Lo está escuchando la esposa ahorita, no? Y que López Obrador dijo, bueno, no te apures, eso a mí también. Entonces, bueno, en Una estos cosa que te gusta, no tiempos, te acuerdas que las alcances. pues sí, porque mira, dice la señora de José Luis, ella no es celosa. Ella está consciente de que su marido ve el menú, pero cena en casa. Eso es muy bueno. Siempre. Eso ¿No es es muy cierto? bueno, Doc. De eso se es quejó muy tu bueno. señora. ¿Eh? Bueno, les habíamos pedido que pues participara el partido político con sus candidatos. Y quisiéramos saber cómo van, qué han hecho, cuáles son las propuestas frente a un escenario como el que vivimos y que tiene que repercutir en el gobierno central, llamar la atención, hacerse presente, lograr puntos de acuerdo de vigilancia, sobre todo por la inseguridad, por el rescate de tantas zonas olvidadas, por la posibilidad de lograr apoyos de organizaciones internacionales que apoyan determinados proyectos, que yo creo que si están avalados por representantes federales como ustedes, que seguramente van a llegar. ¿Qué es lo que plantean? Más allá de que la gente puede estar pensando, bueno, ¿y a mí para qué me sirven las leyes? Si finalmente nadie las cumple, todos las violan, hacen lo que quieran, hacen reformas, en fin, ¿cuál es su planteamiento? Bueno, primero que todo, estamos en una semanita donde estamos festejando los 49 años de... 48. 48. Ay, mi edad, sí es 48 cierto, años. 48, ya dije mi edad. No lo quería decir, es que ya voy a los 49. 48 años de Cancún. Del inicio, así De es. las obras de Cancún. Y estamos muy contentos porque además los que llegamos hace muchos años, llegamos acá con una nueva esperanza, con un sueño que trajimos aquí a Quintana Roo. En mi caso yo nací en la ciudad de Campeche, mis papás se vinieron a trabajar acá. Mi mamá muy jovencita vino a trabajar en un hotel que existió en Isla Mujeres, en la Punta Norte. Y mi papá pues llegó como agente de seguridad. Y cómo era diferente ese Cancún, muy bonito, se extrañaba. Las tardes de sentarse en la puerta, dejabas abierta tu puerta, tu ventana, no pasaba nada, había una tranquilidad. Los tucanes que se posaban en los árboles y admirabas todo eso. Hoy ya se ha complicado ese tema. Y eso es lo que siente el cancunense, eso es lo que está percibiendo. Pero además lo vive día a día y eso es lo que le está doliendo. Por eso la ciudadanía ve en Morena una esperanza. Más allá de que si le gusta o no tal o cual partido, la gente está viendo una esperanza. Quiere recuperar esa esperanza y el sueño que los trajo aquí a Cancún. Obviamente las propuestas de entrada, lo primero que te pide la ciudadanía cuando tú te paras y le tocas la puerta es la seguridad, regresar esa paz social, esa tranquilidad aquí a Cancún. Muy ¿Qué bien. se hace desde una curul federal para poder apoyar que regrese esa seguridad? Eso es lo importante, porque lo que Claro. acabas de decir lo sabemos todos. ¿Qué festejar en 48 años? Yo creo Así que es. sería el momento del análisis, Sí, sobre todo de quienes ¿De dónde llegamos estamos? desde la década de los 70 así es. hasta de los 80, hacer realmente una autocrítica, porque fuimos los depredadores, ¿eh? No nos olvidemos, porque todo eso bonito que tú señalas, lo acabamos los que llegamos aquí, ¿eh? Empezamos a acabarlo los que llegamos aquí. Dejamos hacer, dejamos pasar. Ay, pues qué a gusto que no hay noticias, qué a gusto que no tenemos radio, qué a gusto que no sabemos nada del mundo, que nos podemos ir a la playa, que todo está tan bonito. Y mientras los demás llenándose las bolsas. Fuimos incapaces de ir a checar una construcción, de interesarnos por la reglamentación municipal. O sea, la verdad yo no festejo nada, ¿eh? A mí me duele, soy parte de ese grupo depredador porque
entonces iniciaba yo mis pininos como periodista. Y desde la oficina del ayuntamiento, del cual fui directora de Relaciones Públicas, pude darme cuenta de muchas cosas que después no denuncié. Yo también soy parte de ese grupo y no creo realmente que, dadas las circunstancias actuales, debamos felicitarnos de nada. Creo que es el momento de emprender una nueva lucha, pero te vuelvo a preguntar, desde la curul federal, ¿qué podemos hacer para recuperar esa seguridad? Bueno, son dos aspectos que se tienen que cuidar y las tareas que tienen los legisladores. Uno es desde aprobar iniciativas, reformas, derogar artículos o abrogar incluso algunos artículos. Pero la parte más importante es de que el legislador debe de, junto con la Auditoría Superior de la Federación, darle seguimiento a los recursos que son destinados a los estados y a los municipios. Y no que cada sexenio, al final de sexenio, se den cuenta de que hubo desvío de recursos. Si nosotros desde el inicio que se aprueba el paquete fiscal, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, donde se destinan los recursos para el tema de seguridad específicamente, vamos a hablar del primer tema, ¿qué sucede? Y no se verifica, pues es ahí donde luego se desvían los recursos, no les llega completo el sueldo a los policías, no hay el equipo, no hay profesionalización en la policía, no se le da seguimiento a la salud al policía, porque ¿cuántos policías no sufren ahorita de colesterol, triglicéridos, glucosa, y ya es imposible que puedan estar en la calle, ¿no? Esos temas los tiene que verificar el legislador, no es solo hacer leyes, sino tiene que darle seguimiento a las cuentas públicas también y verificar que los gobiernos rindan un verdadero informe al pueblo, que no, muchas veces no lo hacen. Está estipulado para los presidentes municipales, por ejemplo, voy a hablar en lo local, deben de presentar su informe financiero en los periódicos de mayor circulación cada mes. ¿Cuántos presidentes municipales lo hacen ahora? Ni uno. Ninguno. Ni uno. Pasa el trienio, se acaba y es cuando se detectan los desvíos de recursos. Hubo uno que sí lo hizo, estoy tratando de recordar quién, durante por Carlos lo menos Carrín, un año. ¿sí? No, espérame, posterior a ti. Pero eran balances de los que les presentas maquillados a los bancos. Se preocupaban porque cuadrara el debe y el haber. Ajá. Y hasta allá llegabas. Sí, entonces, adelante. ese es el tema, que el legislador se ha apartado de pedirle cuentas porque eres un poder, no eres un trabajador del presidente de la República, eres un poder, el legislativo, y muchas veces se siente como que son trabajadores del poder ejecutivo, y entonces hacen lo que el ejecutivo te dice, te marca la línea y ya no te mueves. Entonces se quedan en su lugar los legisladores y ya no actúan. Mira, sumándome un poco a lo que dice Jesús, por un lado está esta parte de la construcción de instrumentos legislativos que tengan normas muy claras, pero cuando estas leyes están, y sumándome a lo que dice Jesús, no tienen estas estructuras o estos mecanismos que garanticen el control del manejo de los recursos, entonces es ahí donde tenemos un problema. Si están destinados recursos para prevención del delito, ciertas cantidades, y esas no fueron aplicadas, fueron manejadas desde un escritorio, pues entonces vemos muchas de estas situaciones que estamos viviendo en el tema de inseguridad. Nuestro candidato a presidente de la República habla de un plan nacional de seguridad en donde pone la seguridad pública bajo a un solo mando, ¿no? Y señala una serie de acciones que se van a manejar. Nosotros como legisladores, parte de eso será respaldar, apoyar y en lo local buscar los recursos que puedan fortalecer el Estado en temas específicamente de seguridad. El tema de la seguridad es un tema que se ha complicado bastante. Es un tema que si se aborda superficialmente, se corre el riesgo de estar trabajando pues, solamente sobre los síntomas de la enfermedad y no sobre la enfermedad. Hay que trabajar sobre los síntomas de la enfermedad. El cuerpo está lleno de fiebre ahorita por todo lo que pasa. Hay que ver que baje la fiebre. Y en ese tema de lo urgente, eso es lo urgente que hay que trabajar. Las compresas de agua fría que hay que usar pasan mucho por coordinarse
por trabajar unidos, que ahorita no se trabaja unidos, por establecer un mecanismo de confiabilidad, que puedan trabajar confiablemente entre ellos, que no trabajan confiablemente, ese tiene una base de datos, el otro, y no sabes para quién trabaja cada quien, por asegurarnos con mecanismos de que los que están dedicados a la seguridad de verdad trabajan para el Estado mexicano y no para la delincuencia, y coordinarnos. Y darle un monitoreo permanente para explicar de un día para otro, como dice Andrés Manuel, por qué esto no mejoró. Quedamos ayer en que íbamos a controlar esto, pero no solamente no mejoró, sino que empeoró el día de hoy. Que es lo que Andrés Manuel dice, hay que trabajarlo y hay que monitorearlo permanentemente. Esa es la parte urgente. La otra parte es la importante, la enfermedad real. La enfermedad real pasa porque haya políticas públicas que estén ayudando a que los jóvenes no estén dedicados a la delincuencia. A que un joven tenga oportunidad de empleo o de estudio. Si está rechazado en la universidad, o darle una capacitación para un oficio. O sea, que no se quede por ningún lado, hay que mandarlo. Que el campo no esté abandonado, que se arraigue la gente del campo y no estén saliendo para las ciudades y tengamos a toda la gente de Chiapas, Oaxaca, toda, que se nos viene y al final, si no encuentra una forma, también se va para la delincuencia. De manera que hay que trabajar simultáneamente en dos frentes. El cuerpo tiene una enfermedad muy grave, que tiene fiebre muy grande, hay que trabajar sobre la fiebre, pero también hay que trabajar sobre lo de abajo. Quitarle a los jóvenes, quitarle a los desempleados, para que haya una posibilidad de que la delincuencia no tenga de dónde también agarrar. Y bueno, en una estrecha coordinación y garantizando que los que trabajan, que eso es lo que no tenemos garantía ahorita, que los que trabajan en el Estado para proveer seguridad a la ciudadanía estén trabajando de ese lado. Entonces yo creo que es una tarea grande, que además no hay que atacarla con superficialidad y pensar que le puedes dar un golpe a ese avispero y no va a pasar nada. Es muy delicado lo que viene, es un tema muy delicado que requiere talento, requiere valor, mucho valor, por la gente que lo va a enfrentar. Van a enfrentar intereses creados dentro de las estructuras de gobierno, dentro de las estructuras policíacas, seguramente. No puede esto ocurrir si no fuera como lo vemos ahora, que hace que hoy la ciudadanía ya le roban o le hacen algo y ya tiene miedo hasta de llamar a la policía porque no siente si le van a ayudar o van a estar del otro lado. Y yo creo que lo que nos toca a nosotros como legisladores es ver que haya recursos para ello. Recurso para atender ahorita lo urgente en una estrecha coordinación, mando único, instrumentos que aseguren que los que tenemos están de nuestro lado y que se coordinen. Bueno, pero hay algo muy importante también en esto, adicional. La corrupción le ha pegado muy duro a los gobiernos estatales y municipales. Y obviamente la corrupción, cuando entra y empieza a agarrar de los 10 pesos que te mandan de la federación, le quitan 4 pesos en el camino. En el estado, cuando baja al municipio, le quitas 3 pesos, ya son 7. Entonces destinas 3 pesos. Y de los 3 pesos le dices al policía, vas a ir a comprar tu lápiz, tu cuaderno, tus hojas en tal o cual papelería a través de este vale. Cuando en una papelería normal te cuesta un lápiz a una cantidad y donde lo estás enviando te cuesta lo triple. Eso le pega al policía. Y entonces los sueldos no están completos. Más allá de todo eso, dice el gobierno, yo voy a apoyar a los municipios mientras voy a mandar más recursos si hay más delincuencia. Si no, no te mando nada, no te mando recursos suficientes para que mantengas esa estabilidad y la paz social. Y debe ser al revés, debemos de ser preventivos. Sobre todo en los destinos turísticos. No reactivos. Sobre todo en los destinos turísticos. El preventivo es fundamental. ¿Qué estamos esperando? Sí, vamos a pensar, Isla Mujeres sí es la isla más segura y el municipio más seguro del estado de Quintana Roo. ¿Por qué tenemos que esperar a que incremente la delincuencia para mandarle recursos para la seguridad? No puede ser eso. Tenemos que dotarle y blindar el destino turístico desde ahora para que no entre la delincuencia y no tengas que estar mandando recursos. Y al final, como digo, el gobierno termina un trienio, un sexenio y de pronto destapa la cloaca y dice, es que tal gobernador se robó tanto dinero. ¿Y dónde estaba 6 años que no lo verificó la Auditoría Superior de la Federación a través del Congreso de la Unión? O el órgano superior de fiscalización. Claro, o el órgano superior de fiscalización en el Estado. ¿Nos vamos al corte? Claro que sí. Enseguida volvemos.
más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequegui. Bueno, estamos aquí transmitiendo desde el Cantón Toluqueño. Es una cadena de la Ruta lugares. 4. Este es el de la Ruta 4. Casi Oye, no me digas con... que no se te antoja, mira. Sí, no, este bisque. Sí, pero no lo puedo tocar. Le decían ombligo, ¿te acuerdas? Pero está prohibido que lo toques, Carlitos. ¿Eh? No, mira. Este mira estos cuernos, están discretitos. Están cerraditos. Sí, para que se los puedan comer, porque luego los señores dicen que cuernos ni de pan. Con el sazón que miren, ustedes ya han hecho una exposición muy interesante, pero toda ella relacionada con el dinero, que sin duda alguna, pues nada se mueve si no hay dinero. Pero yo les preguntaría, ¿no la labor de los legisladores, Mildred Ávila, no va muchísimo más allá que esto? Porque miren, realmente checar estas cuestiones de los fondos ha sido carísimo para los ciudadanos. Los municipios tienen un área de auditoría, tienen los regidores que aprueban las cuentas públicas, tienen al síndico, luego pasa por el Congreso que también aprueba esto, luego viene la auditoría estatal, luego ahí viene otra revisión. A nivel federal están los que revisan, los que siguen revisando a los otros dos, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos elefantes blancos por donde quiera para hacer revisiones de las cuentas, de la aplicación de los recursos y permanentemente salimos saqueados. Las empresas solamente tienen hasta las más exitosas, un contador, ¿verdad?, un encargado dentro de sus escrituras de revisar todo esto y al SAT. Para quitarse al SAT de encima, pues también contratan algún despacho de auditores. Se acabó. Y si alguien comete ahí un fraude, inmediatamente se va a la cárcel. Claro. Aquí tenemos una cadena costosísima que se agrega a toda esta área de corrupción. Si los legisladores se van a ocupar de lo que es obligación de otros, yo quisiera que me dijeran cuándo las políticas públicas, lo que acabas de mencionar hace rato, ¿en qué momento van a presentar iniciativas cuya finalidad sea lograr un bien común, una mejor participación, una apertura a trabajos, a escuelas,
a otras cosas. Digo, yo creo que la exigencia tendría que ser que revisen las cuentas los que tienen que revisar las cuentas. Déjenos a nosotros ver todo esto que han hecho, inclusive de nuestra Constitución con tanta reforma. Déjenos ver cuál ha sido lo bueno, lo malo, cuáles han sido los resultados de cada una de las reformas hechas, para saber si requieren modificarse, si requieren sustentarse, fortalecerse, a lo mejor algunas que resultaran buenas, porque de repente hay toda una publicidad, porque se dicta una ley para proteger a los niños autistas. Esa es una política pública de salud que no tiene por qué dedicarse a un solo daño, por ejemplo. De repente, las señoras, hombre, no vayas a hacer lo mismo, se suben a pelear ahí en contra de los violadores, caray, pues por eso ya andamos tantas en seco. ¿Qué es eso? Les quieren dar cadena perpetua, no sé qué. Bueno, ¿dónde están las políticas de aprehensión, de seguir los juicios verdaderos? Digo, hay tantos temas, porque ya desperdicias del tiempo, digo, todos estos y el dinero. Y todavía encima los legisladores, órale, vamos a checarles las cuentas. Pues no, ¿por qué no mejor exigen y fincan responsabilidades sobre quienes no revisen correctamente las cuentas y que se vayan al bote? Digo yo, ¿verdad? Pero ya asentado en una ley. A ver, si los síndicos no cumplen, bote. Si los estos no cumplen, bote. Oye, porque a la hora de la hora, todos han salido, todos los diputados locales han aprobado cuentas públicas hechas a modo y a dictado del gobernador y del presidente. ¿Y cuál ha sido su responsabilidad? Ninguna. Si han sido copartícipes de los robos, no vayamos tan lejos, Laura Fernández. ¿Sabes tú que Laura Fernández y yo tengo las dos presentaciones de una cuenta pública en donde en una culpaba a este señor Carrillo de todos los daños? Pues el otro se movió y en la otra exactamente el renglón, fíjense ustedes, a donde estaba el nombre de Carrillo, puso otro. ¿Y qué? Ni Carrillo, y la señora es copartícipe de un robo. ¿Y dónde está de alcaldesa? Echa para adelante. Y todavía se va a repetir. Digo, y como ella podríamos nombrar 20, ¿eh? No. Y luego cuando ahorita se señala no regresa el recurso. Con ahorita, las mujeres, hombre. Pero además se señalan todos estos actos y luego no regresa el recurso a y donde si regresa, como el caso del dinerito que le sacaron a Mauricio Rodríguez, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esa es la Exacto, pregunta las también. fianzas, ¿dónde quedan? Bueno, entonces, ¿por qué no dictar leyes que responsabilicen a esos para que lo piensen, por lo menos llegan a decir, oye, y si nos agarran, maestro, pues me va a tocar a mí? Tal parece que los agarran para dividir con ellos, sí, porque luego nunca aparece, nunca se vuelve un ingreso. Pero dentro de las facultades que tenemos en la Constitución, en el artículo 73, tenemos muchas facultades. Y hay algo muy importante. ¿Cómo controlar todo esto? Primero, el adelgazamiento del aparato burocrático. Es cierto lo que usted dice, hay que adelgazar el aparato burocrático, y lo ha dicho Andrés Manuel. Bajar los sueldos estratosféricos que tiene la cúpula, el primer, ¿cómo le puedo decir? El primer círculo, el primer nivel de los secretarios y subsecretarios que son amigos y que tienen generales muy buenos sueldos, y los de abajo, los trabajadores, tienen malos sueldos. Entonces la gente piensa que todo el que trabaja en gobierno se enriquece. No, se enriquecen los de arriba, porque ellos sí tienen muy buenos sueldos. Bueno, algunos, porque fíjate tú que el señor Meade, quién sabe qué hace con sus 2 millones de pesos, porque en su declaración tiene un menaje de 150,000. Oye, si ya no hay lerdo chiquito, seguro que ya no tiene ni refrigerador, ni lavadora. Pero no hay comprobación. Nada. Tú declaras. Y luego tiene en obras de arte, fíjate, 60,000 pesos. O sea, compra pinturas ahí en Liverpool, de esas de 6, 7 mil pesos de producción, o las de su mamá, porque su mamá pinta. Entonces le da una lana y pues le compran las pinturas. Pero con más de 2 millones de pesos al año, y que tenga ese, oye, compró ahí en López Montes y Mestas,
Y dijo, préstame estas. Ay, no, eso no es cierto. Eso no, ¿verdad? A ver, hay sueldazos, sí, hay sueldazos. Los sueldazos que tiene el primer nivel y lo que sufre abajo. Entonces, ¿qué pasa? Entra la corrupción. ¿Por qué? Porque es ahí donde dicen, ¿por qué los de arriba ganan mucho más y los de abajo? Y cuando viene una reingeniería administrativa, ¿a quiénes son los primeros que tocan? No tocan a los de arriba, tocan a los de abajo, a los que ganan 3,000 pesos, 4,000 pesos, 2,500 pesos y despiden gente. Y claro, dicen, no, al cabo de 3 meses necesito más personal. Bueno, corre a los de arriba y ese sueldo pon gente capacitada abajo. No corras a los de abajo y se quedan los de arriba, pues obviamente a los 3 meses te van a pedir más gente. ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Y quién va a hacer el trabajo? Hay mucho general y poca tropa. ¿Qué es lo que nos decía Taquito? Claro. ¿Verdad? Hay que quitar Entonces, tanto, esa porque hay corrupción- gente que hace el trabajo. Peor y es la que aún, gana menos. que no lo Claro. hace, o sea, que tengamos tantos órganos de transparencia como dice Andrés Manuel y finalmente lo de Odebrecht todavía no avanza y no se sabe, o cuando investiga la Casa Blanca resulta que no hubo ilícito, entonces dices, pagas caro y mal hecho el trabajo. Exoneras en a tu Rosario contra. Robles Lo en tu y la contra, estafa claro, maestra. claro, totalmente, totalmente. Bueno, O sea, ni siquiera pagas la caro integras al y mal gabinete. hecho. Por eso, en estos casos, ¿qué pueden hacer los legisladores? Hacer un punto de acuerdo y poner exigencias. ¿verdad? Sí, Pero yo creo Habría que revisar los que mecanismos pueden de hacer transparencia. leyes, ¿o no? ¿Cómo están? Sí, Claro. sí. Iniciativa de leyes hay, Claro. pueden salir de cualquier, bueno, pues de los dos niveles del Congreso y también del presidente y de la sociedad Primero inclusive. revisar lo que se Pero tiene. yo digo que en el caso de Quintana Roo, y lo vuelvo a abordar, estamos muy preocupados por la seguridad y creemos que la seguridad llega sola. O sea, como que nos vieron bonitos y vinieron acá. Hay un caldo de cultivo que la genera. Te robo un poquito de tiempo, No, a Lilia, mí pero no, es lo adelante, siguiente, adelante, mira. es de ustedes el Cuando programa. yo era secretario de Hacienda y me senté en Hacienda, dije, a ver, ¿por qué no da el dinero? Lo primero que me dije, ¿por qué siempre nos falta dinero? A ver, y me senté, me dediqué tiempo, jalé a todos para no estar en la inercia y decir cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos. Y empezamos a observar que el IVA no es nuestro, el ISR no es nuestro, son los dos impuestos más grandes. El IEPS nos dan una parte, algunas cosas del IEPS sí nos dan, otras cosas no nos dan. Y lo que sí era nuestro, para los municipios era el predial y los derechos que cobraba por algunos permisos, y para nosotros era el de promoción publicitaria y el de nóminas, el 3% de nóminas. Y las participaciones federales. Y las participaciones federales, correcto. Pero vamos yendo a las participaciones federales y a lo que recibimos. De lo que recibimos no reflejaba, el ingreso propio no llegaba ni al 7%. El restante, en esa época, ahora puede ser un poquito más, en esa época dependíamos en un 90% del recurso federal de lo que eran las participaciones, entonces te preguntas, ¿cómo se dan las participaciones? Uno espera que ese impuesto que se genera en Quintana Roo y que se va a una bolsa y que tú no sabes como autoridad hacendaria de cuánto es, nunca lo sabes porque nunca te envía una copia nadie ni tiene la obligación de hacerlo, entra a una bolsa. Y esa bolsa hay una fórmula establecida que no se puede variar porque cuando la varías alguien pierde. Y entonces esa bolsa va pagando en función a población, en función a pobreza, lo que decía Chucho, en función a Claro. número de habitantes, etcétera. Y entonces resulta que Oaxaca tiene más dinero, recibe más dinero que nosotros porque tiene más gente, porque tiene mucha más gente pobre. Y entonces, aunque no genere impuesto, lo que genera Quintana Roo recibe mucho más que Quintana Roo, porque la fórmula así es y esa fórmula no se puede tocar. Es una fórmula de coordinación fiscal. Entonces, ese es el primer problema. Y entonces, hacíamos el cálculo, nos sentamos y decíamos, ¿cuánto nos cuesta el crecimiento? Y dijimos, bueno, un cuarto de hotel, decía Sabiñac, nos iba a crear primeramente, dijo, nos va a crear 7 habitantes. Primeramente pensamos, luego nos dimos cuenta que eran 15. Y luego dijimos, no, es más Pero todavía. eran 5 fuentes de empleo. Entonces, no, pero entonces el problema es que cada cuarto de hotel que se abre Llegó va a atrayendo 25. gente que requiere vivienda, Claro. agua, drenaje, La luz. infraestructura de servicios Y entonces públicos. entramos en un círculo vicioso porque el que hace el cuarto de hotel dice, yo ya pagué, yo ya hice todo, yo ya di todo. Aquí predial, aquí este permiso, aquí lo otro, ya pagué, deme todo lo demás. Y cuando sacas la cuenta del Estado y ves los recursos que recibes como Estado, te das cuenta que apenas tienes para pagar. Ese 3% de nómina, por ejemplo, para educación, no da para la educación, le hace falta. Y entonces no tienes para hacer la obra pública que pueda asegurar este crecimiento. Y entonces
Cancún cuando nace tiene una pequeña reserva territorial, una parte se volvieron casas de un tipo, otras de otro tipo, y ya luego se ha ido creando la reserva territorial como se ha podido. Pero la Riviera Maya no tuvo reserva territorial para todo el crecimiento que ya es más del doble de Cancún. Y entonces tú como estado no tienes reserva territorial, ni manejas terrenos nacionales. Yo he hablado del estado de Quintana Roo. No tienes el dinero para hacer el drenaje, la luz, todo el tema, porque que la gente va a requerir. Y entonces entramos en esa dinámica de que vas permitiendo, porque no tienes el dinero, ni el ayuntamiento lo tiene para hacer, para que un crecimiento que le es bueno al país, porque genera empleo para muchos mexicanos, tú no tienes el recurso para hacerlo porque la fórmula no te lo da. Y entonces, de las cosas que tenemos que trabajar fuertemente los legisladores de Quintana Roo, es que si bien la fórmula no la vamos a poder variar porque es un pleito brutal cambiarla, habrá que justificar que este crecimiento que es bueno para el país, para nosotros ya estamos pagando caro, tenga infraestructura de apoyo de la federación que premie esto que es bueno para la federación, que este es el problema fundamental. Debe el gobierno federal meter reserva territorial, meter agua, meter drenaje, meter electricidad, para que la gente que llegue no genere los problemas sociales que crea, porque los problemas sociales que se crean le pegan a la familia, le pegan a la disolución social, ayudan a la delincuencia, le pegan al ambiente, contaminan el manto freático, todo le va pegando, porque no hay esa posibilidad. Entonces son de los temas que tenemos. Lo decía Chucho, hace 40 años, 30 años, pues vivíamos mejor. Y dijimos, híjole, ¿qué nos pasó? Porque no hemos parado de crecer. Y acá hay un paradigma que ya les debe caer a los que han invertido acá. Todos, por definición, dicen, hay que crecer, 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 crecer. Como si crecer fuera bueno. Un cuerpo puede crecer y es necesario que crezca, pero que crezca bien. Porque si crece deforme o todo, ya es un crecimiento que no va. Y preguntémonos ahora, ¿cuántos años llevamos de crecimiento ininterrumpido? Este crecimiento de hoy que tenemos, ¿nos da una vida mejor que hace 30 años? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque la infraestructura que dio Fonatur para Cancún no ha evolucionado. ¿Y por qué no evoluciona? Porque el recurso es insuficiente para lo que genera el destino. Hay demasiado crecimiento, pero no hay el recurso federal para que ese crecimiento vaya de la mano. Y entonces estamos pagando los síntomas, se nos descompone el embotellamiento, el drenaje, la familia, el espacio público que no hay para la diversión. Y entonces al final decimos, ¿qué nos pasó? Pues ¿qué nos pasó? De que hay una ausencia brutal del gobierno federal para poder apoyar el desarrollo que se necesita para justificar este crecimiento. ¿Nos vamos al corte? Ahorita volvemos. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Acabas de hacer una exposición muy interesante, pero que nos lleva a muchas reflexiones, sobre todo en lo que acabo de comentarles, que es necesario legislar para marcar responsabilidades y castigos por el incumplimiento de las responsabilidades, porque resulta que todo esto visto desde el escritorio de un secretario de Estado está muy bien, pero lo que hay detrás está muy mal. Mira, el IVA lo recaudaban las entidades, ¿verdad? Bueno, había oficinas de recaudación de IVA y resulta que a la hora que la federación decía, mi lana, no hay. Fíjese que ya me lo gasté, pero me lo gasté porque está en mi cuenta de cheques. Claro. No estaba. Bueno, cuando los ayuntamientos recibían participaciones del gobernador, del gobierno del estado para su operación, se tenía que hacer con limpieza, porque ahí estaban los ojos del gobernador. En cuanto tuvieron participaciones propias, vénganos a tu reino, señor mío. Efectivamente, pues llegaban y a cada cuarto tenía tal, y hacían estos pagos y yo ya cumplí. Sí, ya cumplí porque además te compré un terreno que tenía un valor de 1,000 pesos en 250. Además, añádeles, ¿verdad? Y lo demás, pues te lo entregué por debajo del agua. Entonces, el señor que estaba vendiendo la tierra, la autoridad estatal que estaba vendiendo esa tierra, pues quedaba totalmente impedido de manejar una política de venta, de instalación, de desarrollo, en donde hiciera empresarios responsables y solidarios. Se va a necesitar 5 empleos, vas a generar 4 empleos, por lo tanto van a venir a vivir 10 familias. Necesito que me apoyes. Claro. Te voy a vender el terreno más barato, pero tú vas a comprar un polígono y les vas a vender a tus trabajadores su vivienda. Ah, no, porque abajo estaba toda la lana. Entonces, todo eso que me dices y que se sientan a analizar, pues no nos alcanza, nomás tenemos para esto, nomás tenemos para lo otro. Y todavía se lo surten, porque yo no sé si ese 3% te da o no te da para la educación. Lo que sí sé es que las escuelas se quedaron sin mantenimiento, con y sin 3%. Lo que sí sé es que no se construyeron aulas decorosas. Lo que sí sé es que ni siquiera se pensó en el clima de la región para poder hacer esas construcciones, sino que a fuerza tenían que ser de concreto, con los techos chaparros, y a ver quién les va a meter aire acondicionado, pues nadie, ¿verdad? Y ese 3% no ha dado ni siquiera para bebederos. Pues ¿cuánto cuestan los bebederos? Entonces, bueno, es una rapiña. Entonces sí, las cuentas vistas desde acá, bueno, ¿cómo le hago? Pero pues eso es como las que hace, no es minimizar la actuación, pero como las que hace una ama de casa, que dice, bueno, pues mi hijo me da tanto de su sueldo, mi viejo me da tanto, pero tengo que pagar los uniformes, pues no me alcanza. No, pues hay que ver cuánto se quedó en las cantinas y cuánto se quedó en el casino. Es lo mismo. Por eso hay que legislar para que cumplan y se castigue con cárcel a quienes estampen su firma y aprueben cada uno de estos movimientos corruptos. Porque no es posible. Digo, oye, toda la Riviera Maya, vender esos terrenos, ¿tú sabes la fortuna que generó? No, sí, no, lo intuyes, ¿verdad? Con tu carita así sí, pero te quiero aclarar que... Óyeme. Y lo siguen haciendo. No se pudo aguantar. Ahora con el IPAE y ahora esto que ya descaradamente es una agencia inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo se llama? Agencia de venta de proyectos. La nueva que crearon. Ajá. Proyectos estratégicos. Que lleva al cambio que pretenden hacer de desarrollo. Proyectos estratégicos. Bueno, ¿cuál es? Toda la tierra. ¿De qué se trata? Lilia, es totalmente cierto. Lo primero es que el poco dinero que hay se malusa en la seguridad, en el desarrollo,
hay una gran corrupción. Oye, para la luz? autorización, ¿no? Para la autorización de los permisos y todo. No, lo que tú dices es totalmente cierto. Y hay que legislar en esa dirección. Darle transparencia, a lo que decía hace un rato también, a los informes de presidentes municipales, del gobernador, que se han perdido. Que se han perdido por completo. O sea, Félix se fue y hasta que se fue supimos que había una deuda porque gritó Cordero y dijo, oye, nos deben 12.500 millones. ¡Ay, cómo! ¿Dónde? ¿A qué hora? O sea, ¿por qué? Porque no había ninguna información, no había apéndice financiero ¿Qué del nos informe. hizo este señor Vergara? Bueno, yo grité, ¿ah? Bueno, ¿y dónde está? Yo grité que lo que le estaba haciendo, pero bueno, ahí se va. Y libre, o sea, ni antes, ni después, ni al ratito, ni cuando acaben. No. Pero vuelvo a otra cosa, Lili. Decía yo en tu ausencia que cuando tú cuantificas lo que representa este crecimiento, lo que va llegando y lo que necesita para que se integre la gente que viene, y le pones un costo a la reserva territorial, a la vivienda social, al agua, al drenaje, a la luz, a la educación, al esparcimiento que se requiere para que se integren, lo que te cuesta son 10 y lo que tú tienes es 3 máximo, y te hace un déficit, que ese es lo que estás viendo que ocurre. Esto ocurre, Lilia, de verdad te lo digo, porque no hay una reciprocidad entre lo que se genera y lo que se recibe, porque además hay opacidad de parte del gobierno federal. El gobierno federal, para no pelear con nadie, no dice lo que cada quien recauda. Pero lo que genera Quintana Roo es muy grande y lo que recibe es poco comparado con eso. Esa queja la tiene el Estado de México, esa queja la tiene Nuevo León, esa queja la tienen todos. Pero también es cierto que, si bien tal vez no sea del todo justo por el tipo de necesidades que se tienen, que se tome como margen el número de habitantes, tampoco Tlaxcala se hubiese desarrollado. Tampoco Oaxaca tuviera carreteras, ni Chiapas. O sea, hay entidades que en efecto es mínima su recaudación porque su actividad es agrícola y no generaba pago de impuesto alguno. Entonces, sí hay necesidad de hacer un equilibrio. Solidaridad entre... Claro, lo que no sé, te aseguro que son suficientes si se utilizaran de manera correcta. Claro. Bueno. Si no hubiese esta corrupción, mira, hubo la presentación de un... Carlos puede opinar sobre eso. De un grupo musical. Oye, Carlos puede opinar sobre eso porque él ha sido presidente municipal, va a ver si es suficiente. De un grupo él puede hablar musical de eso. ahí en la Plaza de Toros. Resulta que llegaron los señores de fiscalización y le dijeron al señor al que organiza todo eso, 200,000 pesos para tu espectáculo. No, pues no. Hombre, ¿cómo crees? Pues esa es mi ganancia. ¿Cómo crees que te la voy a dar? Entonces no va a haber espectáculo. Esta persona que conocía a una gente aquí, fueron a ver a Mara. Y pues Mara ahí intentó arreglarles, logró arreglarles, se llevó a cabo el show. Y a medio show lo detiene fiscalización y dicen, están vendiéndole alcohol a los menores y esto se cierra. Porque no les dieron la lana. ¿Sabes cuánto ganan en cada hotel? Que van y le dicen, ¿cuántos restaurantes tienes? Y en todos hay alcohol, ¿verdad? Pues me pagas las licencias de alcohol de todos. La recoja de basura en las plazas comerciales, cada local le paga al ayuntamiento su basura, la plaza le paga su basura y no hay camiones recolectores de basura. Entonces, eso te da una idea entre lo micro y lo macro de la gran corrupción que hay. ¿Cómo después de que tú estás saqueando al... Porque fíjate que a los hoteleros ya como que les está gustando esto de la inseguridad. Porque es un arma para ellos, para no hacerse responsables de nada, para no participar en nada, para zafarse de cualquier compromiso social que tienen con la gente que trabaja en este destino. Dime cuál tienen, dime cuál compromiso, dime cuál de ellos dice, voy a instalar guarderías. Dime cuál de ellos está dispuesto a poner, pues, no sé, clínicas de pediatría para los hijos de sus trabajadores. Pero si no han peleado una playa pública, para que se asoleen. Encima de que ves pasar las langostas y los bisteces, pues también ves pasar la arena y el mar. ¿Dónde está esa responsabilidad que se les debe exigir a los empresarios y que ahora dicen, oye, con la inseguridad estás poniendo en peligro mi inversión? Oye, pues si yo estoy en peligro, ¿cómo quieres que te dé?
Te levantaste bastante. Sí. Hoy sí, oye, ¿qué No, le pasó? pero, ¿Qué le pero es pasó? realista. ¿Qué le Pues sí, pasó? porque- ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó No, es anoche? realista. ¿Qué pasó anoche? Es que no pasó. No. Si hubiera pasado, estaría yo tranquila. En la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos consta en dos partes está hecha, la dogmática y la orgánica. La dogmática es pues, el espíritu con el que fue creado la Constitución, y la orgánica, que es la que regula el buen funcionamiento de la administración pública. Cómo debe ser el aparato burocrático incluso. Y es responsabilidad también de los legisladores convocar a los secretarios de Estado que rindan un informe. Pero no es que vayan a hacer una pasarela, porque luego lo sientan, dan un informe y ya ahí quedó, te presentan, Es el lucimiento. como decimos en Maya, un zapá de documentos que ni lo vas a leer, y ahí quedó. Y entonces no viste lo esencial, todo esto que está sucediendo. Y al final, lo único que te van a decir por el gobierno federal, no hay dinero y necesitamos que el pueblo pague más impuestos. Y entonces del 11% que pagamos del IVA, córrele el 16%. Somos el país que más IVA pagamos sobre las cosas. Y si no alcanza, nos podrían subir a 18% el IVA. Y el gobierno dice, total, el pueblo lo paga. Nosotros terminamos pagando las consecuencias de los errores del gobierno. Eso es lo que no puede ser. Yo fui diputado y peleé para que no se incrementara el IVA en Quintana Roo. El Congreso local votó en contra. Pero a nivel federal, los diputados que hoy están pidiendo el voto, como no voy a decir nombres, Raimundo, ¿quién? ellos aprobaron el 16% y no saben qué golpe le pegaron al Estado con el IVA, porque al final no lo paga el empresario, el IVA lo paga el ciudadano, Luego sale de por la eso no bolsa. quieren a los negros. Bueno, y luego, perdón. Entonces, a quien le pegan y se llevan el dinero los estados y la federación y dicen que lo pague el ciudadano. No hay diversificación económica. En Quintana Roo estamos pensando sol, mar y arena. Tenemos ejemplos como Yucatán, que está creciendo, donde tienen empresas de zapatos, tienen maquila, tienen empresas de guayaberas. La miel se la compran a Quintana Roo, la procesan y la exportan. No tienen sol, mar y arena, tienen muy poco y tienen bonitas playas. Y Quintana Roo no hace eso que hace... ¿Cuántos años tiene fundado Porque buscaron Yucatán y Campeche? cómo, de alguna manera, suplir todas las ventajas del Enequén. Toda esa... Pero Las aquí casas de no, tuvieron sí, que claro. pisar fondo. En cambio en Quintana Roo dicen, tenemos tanto de dinero, Con eso sobrevivimos. No se trata de sobrevivir. Y la inversión que se hizo en su momento Claro. fue productiva sobre lo que había de No patrimonio hay ecológico. una ¿no? política O sea, pública. las playas, lo que generaron, todo Claro, eso. no hay política pública sobre el ciudadano. No están pensando en fomentar el empleo. Se habla del empleo a nivel general, sí, el empleo, pero si vas a trabajar en una tiendita, pero eso no es... Y hay cosas que pueden ser, por ejemplo, hay algunos lugares donde los mercados locales están abandonados y que son Y el ambulantaje áreas que está. se Claro. puede enlazar con los municipios para buscar recursos que se remocen, que tengan actividad, que tengan identidad en su lugar, ¿no? Pero además, mira, a ver, hablemos claro. Un negocio se quiere establecer aquí en Cancún. Vamos a pensar en Cancún. ¿Cuántos establecimientos han cerrado y no les dan la licencia de funcionamiento? Una licencia De cada entrada, año. el tiempo que vas a ingresar para el uso de suelo, vete a Protección Civil, vete a Bomberos, vete a Ciresol, vete a Ecología y regrésate en 15 días. No te lo dan y hay Y luego vete establecimientos al que nunca Estado, les dan. porque es otro A trámite. los 60 días que te marca el Código Fiscal, que no tienes licencia de funcionamiento, ¿quiénes van a ser los primeros que te van a caer y te van a multar? Y entonces Como el evento, se vuelve un como el ciclo evento que vicioso y entonces pagas 2.000 acá, 2.000 allá, 5.000 acá, 1.500 acá, 500 acá, toda tu ganancia se te va, pues cierras tu negocio. ¿Y qué pasa? El problema no es que cierres el negocio, acabas con fuentes de empleo y eso ya le está pegando a Cancún. Y si no tienen otra forma de generando dar inseguridad. empleo, entonces se caen los impuestos, no capta el gobierno, la gente no tiene recurso y entonces empieza a padecer y Un que círculo. se crea e incrementa los índices delictivos. Por eso está pasando lo que está pasando en Cancún. La precarización del salario que se ha dado, hay estudios ya aquí en Quintana Roo que va marcando cómo cada vez el salario es menor Claro. por las famosas pagadoras, la pérdida de seguridad social. Los derechos. Al final, nada más abonan en la dirección que estamos diciendo, que cada vez la gente le rinde menos lo que recibe
Y si no hay seguridad social, la seguridad social también está abandonada, no hay medicamento en las clínicas, ganas poco, tu empleo se complica, al final ya tienes el caldo de cultivo para lo que estamos viendo, entre otras cosas. Pero coincido contigo, Lilia. Lo primero es que el dinero actual se debe usar correctamente. Yo poco le decía a Carlos que Carlos dijera si el dinero le era suficiente o no. Yo, sin embargo, considero que primero hay que usar lo correcto, lo que dice López Obrador. Las obras de Carlos están vigentes. Sí. Pero no lo quiero acá, pero lo tuvo que pedir prestado. Entonces tuvo que pedir está calladito. No, Lilia. Porque no claro, y coincido, yo se lo dije a Carlos la vez pasada. Yo le dije a Carlos, oye Carlos, qué buenas calles hiciste. Yo voy a comentar algo antes de que hable don Carlos. En su administración me tocó crear la Dirección de Control Presupuestal para un control del ejercicio del gasto, entre lo que ingresaba y lo que egresaba. Y pudimos hacer las calles de concreto hidráulico. Y no lo digo porque esté Carlos acá. La Dirección de Control Presupuestal es un buen mecanismo para tener un efectivo control de la administración de las finanzas. Pero si primero gastas, metes las facturas y ya nada más es validar, pues no te sirve. No, mira, pero vamos, yo lo llevaba el tema, no quiero ir en contra de nada. Yo lo que iba es que se tuvo que pedir prestado para hacerlo. No era suficiente el recurso, porque claro, es insuficiente el recurso, es lo que le estoy diciendo a Lilia, y Lilia me dice, sí, pero si además lo roban, se complica más. Ahora, cuando se pide prestado para hacer infraestructura, y esa infraestructura se hace, y se hace bien como la que hizo Carlos, reconocidamente, está bien, porque es infraestructura que genera beneficio, claro, genera bienestar. Claro. El problema es lo que está pasando. Piden prestado, hacen mala cuestión, ahí está el auditorio, el bienestar, todo el tema, y al final no va a ningún lado. Entre otras cosas, estoy diciendo lo que ocurrió con el gobierno estatal. Eso es un problema. Pero a eso hay que añadirle, Lilia, hay que añadirle que de verdad, bien cuantificado, todavía falta para lo que genera, porque es mucho el crecimiento, Lilia, no son crecimientos del 1 o del 2%, son crecimientos del 6% que tenemos. Pero si aparte no optimices lo que tienes. Aparte, de acuerdo. Porque si estás fregado, y no solamente no optimiza, le metes corrupción. A donde le ponen suelas a tus zapatos viejos, claro, pues no tienes para comprar nuevos, pues vas y le pones suelas a los viejos. Tenemos un hospital general abandonado, que ya se convirtió en una cueva de ladrones, ¿verdad? Cuando tiene equipo, cuando toda la obra negra de ese hospital, he insistido muchas veces, es costosísima, vale muchísimo más que el inmueble, y la tienen allá cuando hay tanta deficiencia. Cuando el Seguro Social ha llegado al extremo, porque antes si rechazabas a alguna persona que iba muy grave y que porque no tenía Seguro Social y no la querían atender, era el gran escándalo. Hoy resulta que si el patrón tenía que pagar el día 1 y llegó el día 5 y no pagó, y el día 7 se presenta un trabajador de esa empresa al Seguro Social, no lo reciben porque su patrón no pagó, fíjate. Claro. Oye, ¿qué es eso? Es un gobierno que se está privatizando, un gobierno que ha perdido su visión de Estado. Ahí está el tema, claro. En una posición federal para impedir que esto suceda. Lo primero que dice López Obrador que tiene que hacer el Estado hoy día es recuperar, el gobierno lo que tiene que hacer es recuperar al Estado. No, ya también va López Obrador en sus encuestas que ahora ya tiene para dar y repartir. Antes era nomás él, ahora ya dice, voten por los senadores, voten. Ahora sí ya anda. Bueno, ya anda repartiendo espero que no te contraríe, Lilia, o sea. No, pero la recuperación del Estado es fundamental porque sin darse cuenta, el gobierno ha perdido la noción de para qué existe el gobierno. El gobierno piensa que es natural privatizar un acceso a la playa. No es el gobierno. Piensa que es natural. Bueno, el gobierno. Los sujetos que están allá. Los sujetos que hoy están ya perdieron la visión de Estado. Que el agua, el que no tiene dinero para tomar el agua, pues que no tome agua, porque no tiene. No, pues hay que pagarla. Si no hay el agua, pasteles, Dios del agua, pero no le entuba. O sea, olvida que hay cuestiones básicas a las cuales no puede renunciar. Y entonces esa noción de Estado se ha perdido por los individuos que hoy están a cargo de ello. Y entonces todo les parece natural y entonces vas al médico de un hospital público y dices, no, compra tu medicina, te mandan para ahí. Eso es lo que hace que se vaya enrareciendo el ambiente y empeorando. Y entonces, como dice López Obrador, hay que trabajar también sobre lo que es la recuperación del Estado para que no haya caldos de cultivo que abonen en la dirección de la otra. Nos tenemos que ir, señores, una última. Bueno, yo lo que puedo decir es que tenemos derechos constitucionales que están ahí en la Constitución bien plasmadas y que sí el gobierno debe de cumplirlas, porque no es solo que los otros partidos, lo que da coraje es que te vengan a decir que te van a bajar la luz, el agua, la canasta básica, la gasolina, y si no te logran convencer, te van a regalar una despensa para poder comprar tu voto. Eso es lo que no puede ser. Porque al final de cuentas, ¿de dónde salen esas despensas que se dan para toda la gente? ¿De tus impuestos? De los impuestos.
y dejan de ejercer obra por gastar en 60,000 despensos que te cuestan 18 millones de pesos mensuales y sumado al año le estás quitando infraestructura a la gente y le estás pegando, no hay medicamentos, no hay infraestructura, no hay guarnición, no hay banqueta, no hay pavimentación, no hay alumbrado. Seguridad. Inseguridad, la inseguridad ha permeado, ese es el problema. Bueno, yo ojalá muy pronto, yo creo que la gente ya se dio cuenta porque lo escuchamos en las poblaciones, que la gente tenga conciencia, lo que dice Andrés Manuel, el que paga para ganar, llega para robar. El problema de los regalos, que la gente a veces confunde las elecciones con la Navidad, porque espera que todos le lleguen regalando cosas, es de que ese regalo se va a pagar muy caro. Chetumal ya lo aprendió. Chetumal ya aprendió que muchos que no votaron, que bueno, en todo caso pensaron que venía un cambio y no se dieron cuenta que competía igual. Yo decía en el debate, es un PRI reforzado el que llegó. Y entonces, igual llegó comprando lo que tenía que comprar para que pudiera ganar y al final, pues ya lo están pagando ahorita. Los beneficiarios no son los que votaron, los beneficiarios son aquellos que pagaron por el voto que se compró de la gente humilde y finalmente lo pagamos todos. Pronto que nos caiga el 20 de que aquel, aunque no te compre el voto, aquel que está pagando para ganar, seguramente llegará para robar y no te va a robar lo mismo que te entregó. Si te entregó un peso, te va a cobrar 10 o 100 por ello, como está pasando ahora. Y que lo aprendamos pronto, para que digas, no, yo no vendo mi voto. Sí, está bien, pero ve quién está comprando voto, para que sepas quién va a robar. Porque cuando alguien roba, cuando el gobierno es malo, el mal nos alcanza a todos. Alguien me decía en Playa, que se preocupen los que están fregados y siguen vendiendo su voto. Yo trabajo y me defiendo. Y le digo, veo que su barda está alta y su portón también, así. Algún día no le va a ser suficiente, porque el mosquito de la basura o de todo lo que se genera por lo que no hace el gobierno, al final le va a dar zika a usted, aunque ponga su barda. O algún día va a abrir su portón y también le van a decir, y usted va a decir, ¿qué pasó? Si yo no me tengo la culpa, maldito gobierno. Ah, porque no te das cuenta de que tu ausencia y tu indiferencia permite que aquellos que compran el voto lleguen. Y eso al final lo tienes que pagar también. Mildred, lo que hemos encontrado en los recorridos, la gente está cansada y estamos diciéndole que reflexionen, que vean por quién van a votar, que al final esa decisión única que hacen beneficia o perjudica la vida de las familias. En el y que estamos en la oportunidad de tomar pues la mejor decisión. Estamos trabajando, somos personas de muchos años que nos conocen, que saben lo que traemos atrás del compromiso, pero sobre todo no perder esta sensibilidad y este sentido humano con tantos y tantos problemas que vive la gente en temas de trabajo, en temas de salud, en temas de escuela, y que podemos hacer juntos historia. Don Carlos, el cierre es suyo, pero no para unas cuantas cosas. De una vez escupa todo lo que se ha estado aguantando. Media hora más, por favor. No lo he dejado. Yo me voy por dos temas. La inseguridad. Andrés Manuel habla de que todos los días se va a reunir con el cuerpo de seguridad del país, entonces va a manejar la seguridad y va a haber ahí algunos tratos con... No se aclara muy bien qué tratos con los malosos y en qué forma lo hace. Tampoco aclara muchas otras cosas que deja al aire. 6 años son muy pocos, va a ser difícil, va a ser una prueba contrarreloj. Correcto. Y un gobierno que probablemente sea, a partir del 1 de julio, tenga un desgaste y un desbarranque muy rápido. La otra, si 2 llegan a diputados, van a ser 2 entre 500. Malos con que buenas lleguen de los ideas, estados. con tierra, con todo, pero también con intereses de partido, con intereses de personales, porque dentro de los grupos, y hablando solamente de Morena, pues los que van a la Cámara de Diputados son muchos que traen intereses muy diferentes a los que ustedes señalan, porque ustedes están caminando, están en tierra, están oyendo las quejas de los ciudadanos, están viendo que los ciudadanos quieren tal o cual cosa, pero hay muchos influyentes de los que están en la burbuja, de los que son escuchados, que no van a hacer campaña, que no van a caminar, que no van a llegar con esa sensibilidad y solo van a llegar a decir, por aquí vamos. Esas son las cosas con las que tienes que ver. Tú vas a hacer 1 entre 128
que no sabemos qué quieren los otros 127 y por dónde van a cambiar los procedimientos, las líneas políticas, lo que sabemos todos que sucede en un Congreso local, nacional, internacional. Siempre hay intereses creados y los intereses de grupos son muy diferentes y muy difíciles. Sobre todo como están integrados los grupos. Ahí te vas a encontrar en el Senado, si llegas, José Luis, con gente como el líder minero, como la líder que se secuestraba, que no sabes dónde, si van contigo, si van sobre las cosas que quiera Andrés Manuel o cómo las van a llevar. Toda hay una incógnita, ciertamente hay un cansancio, pero ciertamente hay una incógnita enorme sobre lo que sucedería a partir del 1 de diciembre si llega Andrés Manuel. Bueno, de ahí la apertura, Lilia, tenemos ya muy poco tiempo. A una gran participación de gente valiosa. Yo creo que lo que no podemos pecar, o no puede pecar este gobierno que llega, es de pensar que puede gobernar solamente con sus leales, o solamente con la gente que conoce. Requiere de expertos. El proyecto de Nación fue un buen ensayo, involucró a muchísima gente valiosa de diferentes ideologías. Que sigo esperando que vaya llegando. Libro, señor. Bueno, se los traigo luego esperan su libro. Yo estoy de acuerdo con Cardín en cuanto a ver el escenario desde Quintana Roo y desde lo que podrían ustedes o no lograr frente a congresos en donde están participando distintas fuerzas políticas con distintos intereses. Pero contrario al fondo real, creo que es lo más sano que puede suceder. Porque entonces sí estaríamos hablando de un equilibrio de poderes, de que el señor Andrés Manuel López Obrador, por más legitimidad que lo rodee con el 60% de ciudadanos a su favor, debe tener un Congreso que lo ayude a equilibrar. Deben ustedes tener esa discusión con los demás, que pueden representar otros intereses, sí, pero que también pueden representar un freno. Pero defenderlos más. ¿Verdad? Que es importante que exista, porque de otra manera pues vamos a caer en lo mismo, en priistas con priistas y en que ahora va de a fuerza, porque fíjate que yo tengo el gobierno. Ojalá tengamos un legislativo equilibrado. De contrapeso. En donde, claro, de contrapeso. En donde un buen acuerdo, un diálogo, vaya realmente en beneficio de los ciudadanos. Porque eso, yo creo que eso sería lo ideal. Y luego ya después hay que meterse con el Poder Judicial. Porque ese poder sí que de repente da el manotazo la Suprema Corte y hay que jodanos para. Lo que se alcanza a ver hasta hoy no es nada halagüeño para el 1 de diciembre. Para nadie ahorita. Para nadie. Es muy difícil lo que viene. Y de ningún lado. Y esto se los digo porque no veo contrapesos entre ustedes. En lo que hay a la vista de Morena, como no hay contrapesos en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, ni en lo demás. ¿Cómo no va a haber contrapesos? Hombre, no hay Andarjón armando escándalo. Contratan a Gregorio. Ahí andan buscando cómo le hacen al cuento, hombre. Ahí está, lo está diciendo Lilia. Lo está diciendo Lilia. Es natural. No hay unidad de pensamiento, Carlos. Pero finalmente es correcto lo que dices. Creo que el legislativo debe retomar la importancia del contrapeso para equilibrar, porque si no, no tiene sentido el legislativo. Ojalá en ese caos gane México, ojalá. No, los que vivimos en México. Sí, por eso. Primero, mira, Carlos, pues es que eso y yo lo que creo es que lo que viene es incluyente. Tiene que ser incluyente. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.